Habíamos propuesto un tema para el día de hoy que era sobre con quién has soñado ser o con qué has soñado ser. Esto es básicamente como se desprende un juego. Es un juego que hace parte de un concepto muy divertido que se llama ilusiones creativas y emancipadoras. ¿Qué diablos es eso? Entonces son ilusiones creativas y emancipadoras. Lo más curioso que tenemos, según las personas que saben, lo más curioso es que el sueño despierto, no me refiero al sueño involuntario, sino el sueño despierto que lo sueña uno voluntariamente, es uno de los instrumentos más interesantes que existe en la mente del ser humano para autoconocerse. Increíblemente, cuando uno comienza a soñar despierto y de una manera completamente descarada, sin límites, sin aparente contacto con la realidad, increíblemente es cuando uno más cerca está de uno mismo, ¿no? Cuando se habla de soñar generalmente cuando uno es pequeño, digamos, algunos niños sueñan con ser como futbolistas, ¿no? O sea, sueñan con ser el jugador de moda, un deportista. Los deportistas atraen muchísimo la mente de las personas más jóvenes, por razones absolutamente obvias, porque hay demasiados puentes en común, son demasiado jóvenes, hay fuerza, hay belleza, hay mucha vida por delante. Yo les voy a contar una de las cosas más curiosas que me pasó a mí, es que cuando yo más he soñado con ser algo o alguien, eso me ocurrió más o menos a la edad de 6 años. Y ocurrió de una manera supremamente curiosa. Íbamos en un taxi con mi papá, mi mamá, nos dirigíamos a un matrimonio donde yo debía tener como unos 6 años, sí, o no sé, o menos 6 años, y yo tenía que llevar las arras, las famosísimas monedas, que no sé si todavía se emplea eso en los matrimonios, que es un símbolo de riqueza y de fertilidad, todas las cosas buenas que se esperan que ocurran con un matrimonio. Y en algún momento, nosotros íbamos en taxi, íbamos hacia el norte, porque, ¿cómo es que se llama la iglesia esta, la de la 72? ¿Es la Capuchina? Es la Porciúncula. Entonces íbamos hacia allá. En el camino, en algún momento, el taxi en que íbamos se detuvo en un semáforo. Y al detenerse al lado, se detuvo un automóvil fino de la época. Después, en ese momento yo no sabía la marca, pero era un Cadillac 1959, estábamos en el 66, era un automóvil negro, grande, como era muy lujoso, eran los más lujosos de la época, y a bordo iban dos damas, dos señoras de edad, evidentemente lo que podríamos llamar aristócratas bogotanas. Porque la señora que iban dos, una al volante con su acompañante, que era otra dama, y la que iba conduciendo llevaba guantes, y ambas iban tocadas con esos sombreros de época que ya por supuesto no se ven sino en películas y que las hacen ver tan absolutamente fascinantes, o las hacían ver. El maquillaje en ese entonces era supremamente exagerado. Quiero decir, los labios eran muy notorios. Recuerdo que llevaba una pintura labial roja intensa, las sombras, en fin. Lo que me asombró fue, primero, el marco en que estaba, que era el automóvil. Íbamos a la altura como de Chapinero Alto. No sé por qué parte nos estábamos dirigiendo hacia la 72.
Y lo que me llamó la atención es que en los breves segundos que estuvimos ahí, yo las estuve observando, me llama la atención es la manera como las señoras conversan, sin escuchar, obviamente, qué era lo que estaban diciendo, sino que estaban así, tenían una expresividad que yo jamás había visto por acá, por los lados del sur. Es decir, cuando yo vivía en el sur, obviamente. Me llamó profundamente la atención la vivacidad de esas señoras, pero sobre todo los modales, la forma y el hecho de que fueran en un automóvil tan lujoso. Para mí fue un impacto, pero absolutamente inolvidable e inspirador, y se quedó perfectamente grabado en mi mente. Fue tal el impacto que a partir de ese día yo soñaba con ser esas señoras. Es decir, yo quería ser esas señoras. No tenía ningún componente sexual, ¿no? Sino que ahí lo definitivo era el impacto que produjo sobre mí la belleza. Para mí había un conjunto de elementos supremamente bellos, desde la belleza en sí del automóvil, porque un Cadillac 1959 es un automóvil supremamente bello, de unas líneas fascinantes. Y ambas señoras me parecieron supremamente hermosas. Eran personas que tenían, yo creo que se acercaban como a los 70 años, o sea, no eran jóvenes, no, sino eran unas damas ya de edad. Y eso me impresionó muchísimo, además porque en esa época, y mucho más en los barrios populares, uno no veía a un señor manejando un carro, mucho menos a unas damas. Es decir, todavía era extraño ver a una dama manejando un automóvil. Pero en el norte era una cuestión un poco más normal, en esa época. Ese impacto fue tan fuerte que después, o sea, días después, yo jugué a hacer esas damas, pero ya en el cuarto de nosotros los chinos. Y cogí a mi hermano menor, que era todavía, estaba casi un bebé, y en algún descuido mi mamá fui y saqué de su armario un par de vestidos, y yo me puse un vestido y le puse al otro, nos sentamos en la cama, acomodé a un bebé, uno los coloca donde ya allí quedan, ahí quedan aplastados. Y con maquillaje y toda la cosa, le saqué toda la parafernalia y fingía que iba en el carro con la amiga y jugaba a charlar. Yo me acuerdo que esto suena ridículo, ¿de acuerdo? Yo le decía, querida, porque se notaba que ellas hablaban con distinción. No, que yo veía, está bien, así está muy terrestre. No. Eso fue lo que me llamó la atención. Y ese juego duró muchísimo tiempo porque yo soñaba realmente con ser eso. Yo habría dado, no que me abdujeran, sino no que me abdujeran los extraterrestres, sino que me convirtiera, que viniera un genio de la lámpara y me convirtiera en esas dos damas. Es algo increíble. Es decir, porque me gustaba esa situación de diálogo tan elegante, y sobre todo porque, mira, todo esto fue intuitivo, porque uno a los 6 años no tiene una racionalidad muy desarrollada, por cuestiones al menos obvias, sino porque yo intuía, yo estoy completamente seguro, como sucede con los niños, uno intuye las cosas sin saber exactamente por qué. Pero yo intuía que los diálogos que estaban desarrollando esas señoras no tenían absolutamente nada que ver con los diálogos que ocurrían en mi casa, ¿no? Porque mi mamá era una mujer de mal genio y siempre íbamos a en el carro, iba así, en cambio, yo con mi papá ni siquiera iban hablando, ¿no? En cambio, esa
como esa facilidad en el diálogo, donde evidentemente ambas estaban divertidas porque hubo es decir, hubo segundos, es la manera como se reacciona. Es decir, que había una gran concentración en lo que estaban diciendo. A eso yo lo llamo el sueño imposible. Y sin embargo, cuando yo después me he puesto a pensar en eso, a mí me sorprende que esa imagen haya sido tan determinante en mi vida porque siempre, es decir, se convirtió como prácticamente en un modelo. Como seguramente ustedes lo saben, en mi trabajo el aspecto femenino tiene una presencia supremamente fuerte, muy fuerte. Siempre me ha parecido como un factor de un poder absoluto. Creo que el aspecto femenino del ser humano es en verdad supremamente poderoso, pero a la par, o es posible que sea por eso, aparte del hecho de la maternidad que es tan fuerte, es por el hecho de que hay ¿qué? El factor de la belleza, que es absolutamente espléndido. Dime. Alguien comenta, seguro iban hablando del almuerzo y Primo imaginando que eran primas de la reina Isabel. Aquí dicen que que seguro. Y parecían primas de la reina Isabel con toda seguridad. Entonces yo creo que eso es lo que a mí me llama más la atención, ¿no? O sea, yo además porque era un chino de 6 años. En esa época se subestimaba demasiado a los niños. Es decir, la infancia como un factor de importancia es muy, muy nueva. Y muchísimo más en los sectores populares. En los sectores populares los chinos se servían para sacarlos a la calle y que jugaran allá. Porque en verdad no había ningún peligro. En esa época no había ningún peligro. Entonces, eso me parece lo que llama una ilusión creativa y emancipadora. Porque es que lo curioso es que cuando uno se permite soñar, le está dando a su parte más importante, digamos, a la parte más definitiva de su personalidad, la oportunidad de manifestarse a través del sueño. Y entonces, uno pensaría, ¿cuál es el riesgo? El riesgo, o sea, yo todo el tiempo supe que estaba jugando, o sea, yo jamás me creí que fuera una de las primas de la reina Isabel, que me habría encantado. Todo el tiempo fui consciente, incluso a los 6 años, el tiempo que estuvimos jugando, sabía que era un juego. Porque el gran riesgo que se corre cuando se desvía, hay una pequeña diferencia, esto es muy curioso, es cuando una mentira o una ilusión deja de ser creativa y emancipadora cuando su merced la utiliza como evasión, no como creación. Es decir, como evasión, como para evadirse de la realidad. Entonces empieza a inventarse cuentos, ¿no? Que se lo llevaron los extraterrestres, por ejemplo, que eso de creatividad no tiene absolutamente nada. O como ocurrió, yo después me enteré por una amiga que era profesora no sé, en una escuela pública, y para muchachos, digamos, niños como de primaria. Y un niño como de 5º año de primaria en un barrio popular estaba por allá en los años 70 se inventaron un héroe colombiano, un superhéroe colombiano que se llamó Capax, que era de Leticia. Capax vivía en Leticia, en el Amazonas, y eso fue una invención de un publicista y un hombre de la radio de la época, y bueno, que ese Chupo Plata, que es muy conocido en los medios, y dijo, ¿por qué no inventar un personaje? Y se inventó a Capax.
Entonces lo llevaron, y eso le hicieron arreglo de dientes y todo, y le pusieron con unos colmillos y la cosa, porque Capax era un nadador, parece que súper excepcional del Amazonas, y entonces él era un boga, nadaba, acompañaba, en caso de que una barca se volcara, él lo contrataban como salvavidas, sobre todo los turistas, porque se volcaba no sé, por lo que fuera, era supremamente hábil y rescataba a las personas, en fin. Y lo convirtieron y se hizo célebre, porque el Chupo Plata hizo la promoción de Capax mediante una prueba verdaderamente impresionante en cuanto a fuerza, porque era nadar desde Honda o Dorada, no estoy completamente seguro, el río Magdalena, hasta Barranquilla. Eso duró, imagínate, y todos los días se hacía el seguimiento y Capax lo nadó. Y empezaron a sacar ¿cómo es que se llamaban? Las fotonovelas, es decir, el formato de fotografía del superhéroe, porque era copiado de los mexicanos con el Santo y todos los luchadores, ellos tenían toda una tradición, y Capax tuvo su momento de éxito. Y uno de los chinos ahí del salón de mi amiga, era un peladito como unos 15, como unos 11 años, 10, se obsesionó con Capax. Y él quería ser Capax. Mire lo que es la diferencia, entre un ñero y la gente decente. Entonces el tío, ya cuando las previas firmaba, él se llamaba José Vicente, creo que era Rodríguez. Y el niño firmaba José Vicente Capax. La profesora le dijo, bueno, pero ¿usted por qué pone Capax, José Vicente Capax? Dijo, es que yo soy Capax. Se le metió que él era Capax. Y llegaba como el Capax llevaba un cuchillo muy grande como el de Tarzán. Era una copia bastante criolla de Tarzán. Y Capax tenía un cuchillo. El chino se llevó un cuchillo de la cocina y andaba con un cuchillo al cinto. Entonces eso es una fantasía triste. Que puede ser, porque hasta que vinieron los papás y le dieron una juguetera y se evaporó Capax. Con la muenda no quedó nada del Capax. Entonces, eso se llama no una ilusión creativa, sino un sueño, sino una evasión mental. Es exactamente lo que puede pasar con cualquier cosa. Es decir, la evasión se caracteriza porque es que uno lo que quiere es no tener ningún compromiso con la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando las personas hablan de abducciones, ¿no? Que es que a mí me cogieron los extraterrestres y no, y me llevaron, y eso es no querer afrontar la realidad. En los años 70 era muy frecuente lo de las abducciones, en los años 70 era muy frecuente que los señores se perdían todo el fin de semana. Y era muy frecuente que llegaran y cuando se aparecían por fin decían, es que me abdujeron. Un platillo volador. Que lo habían, generalmente los marcianos o los extraterrestres, porque uno no sabía de dónde venían, escogían la hora como el viernes a las 6:30 de la tarde para la abducción. Y los soltaban el domingo frente a la casa sin un peso en el bolsillo. Porque parece que los extraterrestres se lo llevaban a Andrómeda, pero para que les gastara, según los que regresaban de su viaje intergaláctico. Todo eso hace parte de lo que son los juegos, de la imaginación, se confunde con la mentira. No. Entonces, cuando nosotros decimos, a su merced, ¿qué le gustaría hacer? Es fascinante jugar a hacer cualquier cosa, ¿no? Pero donde uno es el dueño
con un sentido de diversión y de disfrute. ¿Hay alguna pregunta? Sí, pues hay varias. Dijo que los extraterrestres son muy responsables, que es una excelente idea. Y hay dos apreciaciones, esta y esta. Yo creo que Primo quiso ser una niña en Europa y no un niño en Kennedy. Eso es correcto. Es que voy a contar lo que se llama, esto sí, digamos un carretazo estúpido. Sí, yo contaba esto, pero obviamente sobre el escenario. La verdad es que yo nací en Europa, en Viena. Yo soy de los Habsburgo de Viena. Hay dos veces. Una, fui abducido siendo un bebé. No sé, parece que me abdujeron. No sé, supongo que los extraterrestres iban a hacer una serie de análisis sobre la conformación humana en sus primeras etapas de desarrollo, o sea, bebé, y me escogieron a mí. Iba saliendo de uno de los palacios vieneses, donde vivían mis padres, y me llevaron. Y cuando me devolvieron, cometí el error y me dejaron fue en Kennedy, ¿sí me comprenden? Pues una irresponsabilidad total, pues para ellos, la Tierra, y ese es uno de los motivos. El otro que yo contaba es que yo era de unos príncipes vieneses que iban rumbo en un ¿cómo se llama? En un yate rumbo a la Florida. Es decir, iban en un tour mundial. Pararon en Panamá y fui secuestrado, siendo un bebé. Los secuestradores se comunicaron con los príncipes vieneses de la casa Habsburgo a la que yo pertenecía originalmente y pertenezco por sangre azul, y cobraron, digamos, si no nos dan, estaban cobrando 65,000 pesos de hoy en día. Dijo, si no, no les devolvemos el chino, y no pagaron, los príncipes no pagaron, y entonces fui adoptado por una familia y ese es mi origen trágico en esta vida. Todo eso son pendejadas, pero cuando uno se pone a imaginar a su merced qué le hubiera gustado ser y empiece a dar detalles, ¿no? No importa qué tipo, si es marciano, si es esto, si es rey, si hay jeque, porque generalmente cuando a los hombres se los pone a imaginar, a nosotros nos gusta generalmente ser como millonarios, ¿no? Para gastar, para no tener necesidad de ser inducido y justificar gastos y desapariciones. Entonces, todos esos juegos tienen que ver con el sueño despierto. ¿Mm? En cierto sentido, el teatro es una forma de jugar con eso, ¿no? Hacer otra cosa. Ahora, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, con lo que en ese momento, es decir, lo que pasa muchas veces, que es una cuestión que está pasando en este momento con muchísimas personas muy jóvenes que quieren ser el centro del mundo, ¿no? El centro del mundo. O ser lo que se conoce generalmente como un influencer. Es decir, tener influencia sobre millones de personas. Porque como seguramente como ustedes lo saben, los influencers depende de su éxito directamente del número de personas que lo siguen. Eso puede ser peligroso porque tiene que ver, una cosa es el narcisismo, o sea, que es tan peligroso que es una de las grandes, digamos, es una especie casi de pandemia en todo el mundo, donde todos los jovencitos quieren ser el centro del mundo. El centro del mundo y de pronto del universo. Y esa vaina sí que es absolutamente peligrosa porque su merced pierde todo contacto con la realidad, ¿no? Eso es un cuento completamente distinto, porque a veces es apoyado
voluntario e involuntariamente, por los padres. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay una tendencia por parte de los padres a que todo lo que hace el bebé, desde que es bebé todo es genial, ¿no? Lo cual no es cierto. No es cierto. No todo, generalmente uno, la mayor parte de cosas que hace en la vida, incluso lo más genial que tuvo Einstein fue precisamente inventar la fórmula de la relatividad, pero lo demás era la persona más normal del mundo. En el caso de los niños de hoy, hay muchos a los cuales se les dice que todo es absolutamente genial, ¿no? Hacen, genial. Que quieren ser diseñadores, genial. Que quieren ser cantantes, genial. Generalmente todo tiene que ver con la farándula, ¿no? Es muy difícil que un niño diga, es que yo quiero ser un físico genial. No, porque se tiene que poner a hacer operaciones reales. Y ahí sí, con las matemáticas, nunca dicen yo quiero ser un arquitecto genial, no, yo quiero ser un médico genial, un ingeniero genial, incluso un abogado genial, un enfermero genial, un técnico genial. Todo lo que implique trabajo real no les gusta. Entonces todo se convierte en una evasión de la realidad para encajar en lo que se llama un sueño, pero eso es lo que se llama una ilusión estúpida y perecedera y grave, porque la cantidad de príncipes destronados que uno empieza a ver a medida que pasa el tiempo es terrible. Y entonces siguen viviendo en la casa a los 47 todavía esperando que convertirse en el príncipe del sueño es otra cosa. Pero jugar de ahí el éxito que tiene es una cuestión que parece completamente frívola. De ahí el éxito que tienen las fiestas de disfraces. Las fiestas de disfraces son absolutamente divertidas, pero absolutamente divertidas. ¿Cuándo son fiestas de disfraces? Que a veces, por ejemplo, por allá en Kennedy, cuando se hacían fiestas de disfraces, eran supremamente aburridas porque todos los hombres iban disfrazados de Tarzán. ¿Por qué? Porque se ponían la pantaloneta, ni siquiera en forma de tigre, sino una pantaloneta e iban descalzos a la fiesta. Y las niñas, las damas, siempre iban disfrazadas de la Chilindrina, porque no era no ponerse un traje viejo, hacerse las dos tuercas y eso. Hablo de fiesta de disfraces, de fiestas de disfraces donde se asuman roles y toda esta cosa. Eso, todo lo que a uno lo saque de su propio rol momentáneamente es supremamente interesante en la medida en que su merced se da cuenta qué fuerzas son las que emergen. Soñar es fascinante. Dejar escapar todo lo que uno tiene como reprimido. Cuando uno sueña bien, empieza a permitirse, como el sueño es irresponsable, ¿no? Irresponsable, es libre, no es, espero no un sueño, no, un sueño que nocivo, no. Uno permite volverse más optimista sobre la posibilidad de darle forma a la vida de uno. El sueño es importantísimo. De ahí que los niños, todo el aprendizaje de los niños, el más importante, se produce a través del juego. Lo que más extraña a uno de la infancia es la posibilidad de jugar con absoluta irresponsabilidad como lo hacían los niños. No sé. Por ejemplo, los que tuvimos oportunidad de jugar en la naturaleza, cuando uno iba a algún lugar donde que lo soltaban todo el día o durante mucho tiempo, era absolutamente fascinante, porque la mayor parte de los niños hoy están muy encerrados en sus espacios urbanos, generalmente en los apartamentos. Estuve leyendo unos datos bastante inquietantes y es que
un niño hoy en día, el niño promedio en todo el mundo, en el mundo civilizado, en las grandes ciudades, tiene menos contacto con la naturaleza que un preso en las cárceles de alta seguridad. Es decir, que los dejan salir aunque sea a tocar el pasto, ¿no? A un potrero. Estamos hablando de potrero, ni siquiera estamos hablando de un bosque, ¿no? Sino de la naturaleza. Porque la naturaleza nos permite soñar. Ustedes recuerdan que los niños jugaban a vaqueros, nos jugábamos a vaqueros y policías, eso desarrolla muchísimas cosas. Siempre el juego es maravilloso. Y es posiblemente nuestro mayor derecho y puede estar un poco sepultado en este momento bajo demasiadas formas de información, gestos, por ejemplo, el estar pegado al celular, ¿no? Constantemente puede ser complicado. Alguien escribe, los elementos dramáticos utilizados en su trabajo, la degradación, la obscenidad, la crueldad, les sirven para romper todas las paredes taxonómicas, clasificatorias, disciplinarias. Claro, por supuesto, porque digamos todo lo que podríamos llamar las taxonomías, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de las taxonomías sociales, las más conocidas, las clases sociales, profesiones, qué sé yo, son en cierta forma taxonómicas. Cuando uno revuelve, o en mi caso, yo, por ejemplo, hacía de un ñero que era un desechable que era poeta. Ahí había unas contradicciones aparentes. Un príncipe que nace en Kennedy, eso hay. Yo he jugado también a hacer en una obra, hacíamos de marcianos. Se rompen todas las paredes, se rompen todas las normas, se rompen todas las imposiciones de la realidad social, política, de género, en fin, todo lo que a uno, en cierto sentido, lo limita, que es absolutamente importante tenerlo muy en claro, obviamente. Pero cuando uno lo rompe, como que se encuentra con una dimensión que uno desconoce de uno mismo. Por ejemplo, se decía que los señores cuando se emborrachaban, se les salía, ahí está, desde la canción costeña que dice que se le moja la canoa, ¿no? Entonces se toma unos tragos, se libera de los límites, porque el trago suspende básicamente el córtex, que es donde están las indicaciones de lo que son Mercedes, y sale lo que está escondido libre. Entonces se le moja la canoa. Y a los señores les daba, excúsenme, a los señores les daban porque se le torció a él, se le salió el Mirellas, ¿no? Entonces se le moja la canoa, eso. O se le sale el violento, ¿no? Se le sale. Porque las personas generalmente que son muy, muy coherentes, pueden tomarse un trago, pueden hacer muchas cosas y siguen siendo la misma persona, ¿no? Entonces, de ahí lo importante que es jugar. Hay juegos tan sencillos, ustedes recuerdan ese juego de que diga que cómo es que se llama una película, que se divide en dos grupos, dos equipos, y entonces, en busca de los cazadores del arca perdida. Se llama mímicas, eso. Juegos de mímica, y que increíblemente los adultos lo disfrutan a mares, porque se salen de sí mismos y tienen que hacer todos esos gestos, y en esos gestos hay cosas que son supremamente placenteras, ¿no? Muy placenteras. Y ese juego físico se ha perdido muchísimo, mucho. Digamos, los chinos de la época mía, estoy hablando de la época en que se inventó el ruido, jugábamos en la calle Soldado Libertado, ponchados, escondidas, y eran juegos físicos.
Y eran divertidísimos porque uno sudaba, corría, se asustaba, se empuercaba, llegaba hecho un mugre a la casa, pero, pero era supremamente divertido porque a diferencia de lo que ocurre con los juegos programados, ¿no? Que pueden ser supremamente divertidos, pero que si son los únicos, se puede convertir en algo que limita toda una riqueza que está ahí sin explorar, porque los juegos electrónicos son divertidísimos. Pero repito, si se convierte como en el único modo que tienen los niños de divertirse, puede que afecte una gran parte porque como decía el mismo Jean Piaget, el teórico de los niños necesitan el contacto con la realidad física, el mugre, el pasto, el empujarse, el jugar, el correr, sudar, empaparse, caerse, meterse en el charco, porque eso sí que les da un conocimiento supremamente acertado del mundo, porque es la tierra, y es hermoso. Yo no sé si a ustedes les pasa que los seres humanos disfrutamos muchísimo, muchísimo metiéndonos al fango, por eso el lodo tiene el lodo es tan hermoso, tan rico, todo lo que es el contacto. Entonces todo tiene que ver con la exploración de uno mismo, que es posiblemente lo más importante. Había alguien que decía que había soñado con ser el Papa. Así. ¿No? Trate nada más de soñar cómo sería ser el Papa, o cómo cómo ser Arnold Schwarzenegger, en fin. Cuando yo estaba en el colegio, me inventé dos concursos, uno que era imitación de profesores, el otro era el más feo. Y lo más divertido era la imitación de los profesores, ¿no? Porque imitar a un profesor tiene uno que como asumir, en fin, imitarlo. Es una mímica. Pero cuando uno está imitando, es increíble lo que uno llega a conocerse, sus temores, sus limitaciones, sus incapacidades, pero también sus habilidades, qué es más rico imitar, ¿no? En la actuación hay una cosa que es muy, muy curiosa y es como, sobre todo en los países latinoamericanos y en general, cómo imitar un noble. La verdadera aristocracia está solamente en Europa. Yo estuve en Europa, está en decadencia y una lenta desaparición, ¿no? Entonces, ¿cómo un actor hacía de aristócrata? Cuando los actores generalmente salían de barrios populares, de esa vaina, ¿no? Entonces, ¿cómo se asume eso? Y empiezan los retos. En la actuación, primero tiene uno que hacer una cantidad de observaciones, en fin. Viene entonces lo principal de este asunto. ¿Cómo diablos uno se sueña a sí mismo? Y entonces viene la pregunta, ¿uno realmente está respondiendo al sueño que uno tuvo? Aquí sí es de uno mismo, es decir, ¿cómo se soñó uno mismo? Ya no, como en el caso mío, no soñarme siendo esas señoras, sino en algún momento yo tuve posibilidad de soñarme, decir yo quiero ser esto, y lo he logrado o no. Y no se trata de esto de televentas de que lograrlo tú, no. Sino, porque en cualquier momento uno puede hacer la escogencia de ir tras eso que uno es. Lo que uno realmente es. Hay una serie muy interesante que se llama Transparencia, donde un señor de 68 años, que la recomiendo, sale en Amazon, que ha sido profesor catedrático con una familia judío, o sea, una vaina
a los 68 años decide asumir lo que él siempre ha querido ser. Y él dice, yo soy mujer. Y es ya un señor de 68, alto, grueso, gordo, respetabilísimo. Y un buen día sale, se pone peluca, vestido de mujer, se maquilla, se pone y sale y dice, y no, aquí no hay vuelta atrás. Y empieza a asumir el rol de mujer y por supuesto que al principio es un escándalo, una cosa completamente ridícula, pero él lo asume y es extraordinariamente interesante en el sentido de que él siempre había querido ser eso. Siempre. Y a los 68, calculen las dificultades a las que se enfrenta, pero lo logra. ¿Cómo se llama de nuevo la serie? Se llama Transparent. Amazon. Transparent. Amazon. Es una de las mejores series. Es decir, una serie realmente interesante. Se trata sobre el sexo, identidad, en fin. Es supremamente interesante. No tiene nada que ver con el Chapo Guzmán, ¿de acuerdo? O los Pepes y Plomo. No. Sí, nada, de sangre y cuchillos y que muerte, no. Es supremamente interesante porque somos los seres humanos enfrentados a nuestros propios sueños, ¿no? Y creo que eso es... ¿Alguna pregunta? ¿Cómo llevas a cabo tu acto de investigación y creación sobre personajes híbridos? ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero es, cuando se refiere a híbridos, me refiero a ser hombre, mujer, algo así. Bueno, yo lo aplico constantemente sobre el escenario, porque me da una enorme libertad creativa desde el punto de vista formal, ¿no? Es muy sencillo. Voy primero a lo más obvio, que podría ser los movimientos, la forma. Como seguramente ustedes lo saben, queridísimos amigos, uno conoce muchísimo a las personas por cómo se mueven. ¿No? ¿Sí? Entonces, lo primero son los movimientos. El movimiento de una mujer es tan diferente al de un hombre que esos son dos mundos paralelos. Las mujeres tienen un movimiento natural, que conocemos de todas, que cogen el bolsillo de una forma, ¿no? Pueden hacer esto. Bueno, lo que sea. Entonces viene un proceso de observación de la parte puramente física, formar el movimiento. Y empieza el proceso de tratar de reproducirlo, ¿no? Y tener dominio sobre los dos movimientos, dominio total, independientemente. Y luego su merced los mezcla exactamente como se mezcla un cóctel. Como su merced quiere. Y empieza ya el proceso creativo. Luego viene el aspecto mental. ¿Hay una forma específica que tienen de pensar las mujeres? Se supone que sí. Que en general las mujeres piensan distinto a nosotros, que los hombres son más como, ¿no? Más rectilíneos, como que estamos metidos en espacios más cerrados, sí, exactamente, cuadrados, por decirlo. ¿El movimiento de mis manos? No sé. Supongo que las manos son, uno, como decir, habla con las manos. Las manos son comentarios, apoyan, hablan, comentan, ¿no? Esto al regañado que tiene así las manos agachadas, así quietas, que no dice nada, casi no tienen gestos. Sí, mire cómo me apenas los ojitos. Sí. Entonces, eso es porque no han jugado. Obvio, son personas que no han tenido mucho
mucho con el juego. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, entre las parejas a veces suele darse, ¿no? Que dice, que entran por la mañana la novia y dice, te acaba de llegar, le dice, tu príncipe encantado, mamacita. Eso es juego y eso es divertidísimo, hay que meterle toda la leña posible, porque es a través de eso es que uno encuentra su propia identidad, que no es una cosa concreta, uno tiene muchas cosas, pero saber lo que uno realmente es, porque eso libera y uno entonces va a lo que quiere y se da cuenta que lo que uno quiere generalmente no tiene nada que ver con lo que están tratando de meterle todo el tiempo, de que, oye, triunfa, dinero, de esto, poder, todas esas pocas mierdas que no sirven absolutamente para nada. No, el dinero sirve, eso sí, para qué, pero que uno llegue a obsesionarse por eso, absolutamente no. Hay que volver a soñar y a soñar cosas muy distintas, porque es importantísimo soñar, mirar tantas cosas que hay alrededor, sobre todo las personas. Fíjate que yo después cuando analizaba este sueño que yo les conté, que yo representaba, el de las señoras, lo que más me fascinaba era el diálogo. Es decir, por eso yo les decía que yo soñaba las dos, yo quería hacer las dos, para poder hablar. Porque yo fingía que la otra respondía, oh sí, querida, sí. No sé, no recuerdo qué pendejadas puede decir más o menos a los 6. Pero para mí tenía sentido en ese momento. Y yo me salía, no solamente de mi rol de chino, de hombre, sino de sector. Obvio. Que era lo más divertido. Sí. Ir a los 6 años, convertirse en una mujer como de 70, sí, subirse a un Cadillac con una amiga encantadora más o menos de la misma edad, a tener conversaciones absolutamente fascinantes. Oye, no es cuando dice, para algo sirve la imaginación. Y es cuando yo me di cuenta que a mí me encantan mucho las personas que son elegantes, y la belleza. La belleza para mí tiene una importancia absoluta. Y no es una belleza prototípica. En este caso eran muy de las damas, porque son fascinantes. Si ustedes miran películas de época, ya como en los años 40, cuando salían esas señoras con esos trajes, sus faldas muy ceñidos, sus sombreros, tenían unos abrigos, sus guantes, el maquillaje, ese cabello, son totalmente anacrónicas, pero resultan absolutamente fascinantes en cierto sentido. Entonces, creo que... Hay una pregunta, ¿qué cómico, escritor o humorista es referente para la creación de sus obras? No, es decir, el que más influyó en mí, sin lugar a dudas, lo he dicho toda la vida, fue Darío Fo. Es premio Nobel en 1997, uno de los grandes comediantes, pero en el espacio exclusivo del teatro. Él no pasó, no jamás hizo televisión o cine, no. Siempre se movió en el teatro y creó cosas absolutamente maravillosas. Pero generalmente no me baso más en actores dramáticos que en humoristas. Puedo disfrutar de humoristas, pero hay un humorista que me gusta mucho que es Steve Carell, porque él es un gran actor dramático, un actor dramático de primerísimo orden. Entonces crea unos personajes en verdad de humor. No es este que no tiene nada que ver con el stand-up comedy, por ejemplo, ¿no? Sino él es creación de personajes. Entonces explico esta cosa. Steve Carell
que es el que dice Virgen a los 40, que a veces es una comedia bastante graciosa, pero que tiene sus claves interesantísimas. Él logra crear un personaje siniestro que es en Foxcatcher, creo que es que se llama, que es basado en hechos reales, recrea la vida del último DuPont, que es una de las familias más poderosas de los Estados Unidos, y ya este es lo que se llama el cabo de raza, que ya se vuelve, era una especie de idiota, y él quería ser, era el entrenador del grupo de lucha olímpica de los Estados Unidos, y tenía pues obviamente que todo el dinero para comprar lo que sea, pero era un tipo siniestro, y hace una actuación impecable, donde además se ayuda de un poco de maquillaje con una nariz y recrea un personaje, pero atroz. Muy bien. Y es también capaz de hacer Virgen a los 40. Es también capaz de hacer todas las cosas. Lo que a mí más me encanta de ese señor, de ese actor, es que es un actorazo. Es un actorazo. Que para mí es la esencia para hacer un buen humor. Uno tiene que ser un actor de primerísimo orden. Cuando yo he tenido oportunidad de dar algunos talleres, lo primero que me han hecho esas preguntas, tal como su merced me lo acaba de hacer en ese momento, lo esencial es ser un actor, pero de primerísimo orden, dramático, no chistoso. Porque eso es otro plano, no es que sea malo, pero digamos, no es de Sábados Felices que es para el pueblo. No, llego, y salen todos ahora, como ahora todos salen disfrazados. No. Es para crear lo que podemos llamar estructura y atmósfera. Y eso es complejísimo. Pero es lo más hermoso, porque hay una complejidad grata, no es la dificultad estúpida, no, sino que es rica, densa, enriquece, amplía tu espíritu, tu mente, que es lo que a mí me gusta, a lo que yo aspiro todo el tiempo. Y por supuesto que es una meta inalcanzable, siempre hay algo más que aprender, pero seguramente la vida no alcanza, pero eso es lo esencial. Me dicen aquí que ya llegamos al fin del programa. Ha sido un verdadero privilegio el estar con ustedes. Me voy porque me está esperando un platillo volador. Parto hacia Andrómeda y nos vemos dentro de 15 días. Han sido ustedes unas personas supremamente amables y espero que tengan una maravillosa noche. Muchísimas gracias.